Existe un pensamiento que ha cobrado bastante relevancia en los últimos años, por gracia del pensamiento de cristal. Este dice que se felicita en público y se corrige en privado. Queridamente, no es así. De hecho, es necesario analizar las circunstancias para determinar dónde, cuándo y cómo corregir. Por muchos años callé al respecto de los diversos errores que cometían los hermanos de mi logia, de mi madre logia, así como en los errores de otros lados donde llamaba hermanos, pero no me comportaba como tal, porque un hermano masón aprende a corregir al semejante. En ese tiempo no dimensionaba el daño que les estaba haciendo a ellos, después de haber jurado en mi iniciación protegerlos. Era un hipócrita porque violentaba de esta manera uno de los juramentos más hermosos que tiene la masonería. De hecho, conforme pasaba el tiempo, me di cuenta que en lo general no se comprende esto. Se dice que los masones los cuidamos los unos a los otros. Sin embargo, en gran medida lo hacemos por conveniencia o a conveniencia. Cuidar a mi hermano implica hacerlo hasta de sí mismo, de sus propias incongruencias. Comprendí que en gran medida por eso me costó muchos años depurar y rectificarme en lo más esencial de mi cotidianidad. De tal forma que corregir a tu hermano no solo significa aclararle las dudas o inciertos que tenga cuando deba exponer algún trabajo en logia o sobre un tema determinado. No. Va mucho más allá. En gran medida, este tipo de comportamientos y de accionares entre la relación que implica ser masón se debe a la pérdida de la sucesión discipular y la fraternidad. Piénsalo con profundidad, determina esto con sumo detenimiento y dime si no es así. Comenta tus opiniones al respecto en la caja de comentarios. Antes de continuar, no olvides regalarme un like o dislike según corresponda, según te parezca el contenido de este video. Compártelo con quien consideres también le sea de utilidad y por favor no olvides suscribirte si no lo has hecho. Si permites que la gente, al estar haciendo uso de la palabra, emplee sofismas o mentiras, serás cómplice de sus artimañas, si no frenas según circunstancias al emisor. En gran medida, los que dicen que saben debieran operar soluciones y no nada más andar de quejumbrosos señalando la problemática. Muchos dirán, ¿para qué meterse en camisas de 11 varas? Buscar problemas o enemigos de a gratis. Lo cual es bastante comprensible si fueras de la masa. Porque el pensamiento de un iniciado, mucho más si se encuentra en una jerarquía alta dentro de su organización iniciática, este tipo de pensamientos no son dignos para él. Ahora, no se trata nada más de corregir por corregir. Hay que hacerlo acorde a la intención justa requerida según la circunstancia. Para un maestro, jamás le será un insulto corregirlo de forma dura, suave, diplomática o arbitraria incluso, con argumentos plenos o visceralidades falásicas argumentativas. Él sabrá cómo reaccionar tal cual lo es. Un maestro. Pese a que hayas logrado determinada ecuanimidad, debes saber que no todos los que se presentan como avanzados en el estudio de lo iniciático espiritual lo son realmente. Muy posiblemente estén confundidos entre lo que es un adelanto intelectual a uno interior, a realmente asimilar la enseñanza. Por ello, es necesario siempre considerar, dentro del análisis de las circunstancias que debes analizar para saber si corregir o no, dónde, cómo, por qué, etc., si la persona es o no digna de ser corregida, si va a estar abierta a esa corrección, ya que hay individuos que sinceramente por motivos de su personalidad jamás llegarán a cambiar, o bien, pese a mostrarse abiertos ante tales críticas, tienden a reaccionar de formas agresivas en diversas circunstancias. En ocasiones, si evalúas el contexto, podrás encontrarte en un escenario donde ni por parte del emisor, ni por parte de los demás receptores, si es que hay más, o afectados ante los sofismas o mentiras presentadas, llegarán a valorar el mensaje correctivo. Sencillamente sabrás que no vale la pena corregir si es que corres algún tipo de riesgo, o arrojarás perlas a los cerdos. En otros escenarios deberás guardar completo silencio hasta que tengas el poder y la influencia necesarias para hacer todos los ajustes que en su momento
no pudiste hacer por falta de estos elementos, poder e influencia. Pero bueno, evitemos que la generación de cristal ingrese a las logias, a los templos, a las mezquitas, a las shangas, a las iglesias. La personalidad de quien comanda un lugar de enseñanza, el maestro principal de ella, demarcará sin lugar a dudas la personalidad de toda ella. Por favor, identifica si eres una de estas personas de piel delgada y modifica la forma en la cual recibes todo tipo de críticas. Un iniciado, principalmente un maestro, al saber en qué consiste el trivium, no se enfrasca en circunstancias impropias de su rango, de su madurez. Es como andar peleando con un niño, y a veces me pongo a pelear con mis hijos. Desde que somos chicos, se nos enseña a obedecer y escuchar a los mayores, a darle la razón sin importar estos la tengan. Este tipo de patrones, queridas mentes, queridas padres de familia, no saben el tremendo daño que nos ocasionan. El resultado posiblemente sea adultos funcionales que no sepan pensar ni hacerle frente a lo establecido. Y de repente quieres que el niño vaya creciendo en la sociedad, se desarrolle, pero no sabe cómo hacerle frente a lo establecido. No sabe qué es la diplomacia, cómo dialogar, qué es la dialéctica, cómo expresarse. No todos son 10 en cívicas, en civismo, en matemáticas, en español, etc. Corregir al semejante se hace a razón de la correcta intención y forma para expresarnos. Sin embargo, ello no quita la contundencia con que deba hacerse. Y sobre esto, cuando hay contundencia al momento de corregir, por mucho que lo hayas hecho con la más noble intención y con el tacto diplomático más eficiente, la personalidad del otro es tremenda, y se puede sentir ofendida la gente por haber sido corregida. Más aún si estas personas que consideran sus títulos le preceden. Aunque te diré, si corriges en el fondo y forma más noble, si corriges con el fondo y la forma más noble posible, que se sientan ofendidos es lo de menos. Revisa nuestro canal Alterno Pensar TV en este contenido en particular, lo que es el insulto y lo que es la contundencia. En la caja de descripciones te dejo las ligas correspondientes. Las redes sociales exponen más al ser humano en cuanto a cómo vive, sus gustos, formas de pensar, etc. Es de inmaduros considerar que si tú escribes un comentario o un post en estos espacios, si eres contraargumentado o incluso atacado, tengan o no razón quienes te contraargumenten, o hay gente que ni contraargumenta, sino quien escriba y se exprese en estas redes sociales, que repito, te exponen, consideres que estas personas no tengan que hacerlo. Digo, estás expresándote en un medio público. ¿Qué esperas? Y ante tanta gente sufriente, ante tanta gente que no tiene nada que hacer, seguramente te encontrarás con uno que otro inadaptado que solo comente por comentar, solo escriba porque pueda, más no porque deba, más no porque realmente tenga algo que decir. Y por más que le contestes dialécticamente, seguirá siendo un necio. Lo más adecuado es ignorarlo. Créeme, casi diario lo hago. Y funciona. Verás cómo solitos, cuando no tienen eco de dónde saciar su veneno, se callarán. Aprender a corregir implica entonces, queridamente, no engancharte con las contraargumentaciones de los demás, sean viables o no, correctas o brutas. Analízalas. Todo es útil, queridamente. En la corrección puede emplearse la mayéutica, pero de una vez te diré que solo a muy pocas personas les gusta entablar un diálogo de esta manera, ya que expone la ignorancia del individuo, que en vez de sentirse agradecido por haber sido sacado de ella, se encabrona. En lo particular, por favor, corrígeme como gustes. Si es por una cuestión de fondo o de forma, como lo es una falta ortográfica, como hablo, que luego me trabo, alguna contraargumentación absoluta que quieras expresar hacia mí, hazlo, en público o en privado. No te limites, por favor. Ley y enseñanza.